Paz de Cristo, hermanos, y buenas tardes, ¿verdad? A toda aquella persona que hoy en este día, por este medio, gloria al Señor, nos está mirando y está escuchando este tiempo que es de adorar a Dios, este tiempo que queremos utilizar para glorificar a nuestro gran Dios por medio de este medio. Gloria al Señor, porque el Señor así es. Él pone los medios para que sus hijos puedan alcanzar sus promesas, para que sus hijos puedan, ¿verdad?, de alguna manera estar unidos en un espíritu, en adoración, en el nombre de Jesucristo. Yo le invito en este día para que juntamente, ¿verdad?, en un mismo espíritu podamos adorar al Señor, podamos de alguna manera unirnos espiritualmente para orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Yo le invito en este día para que hagamos una oración e iniciemos en este día que es de adoración a nuestro Dios, que es un día para alabar y celebrar el nombre de Jesucristo. Es un día, ¿verdad?, que utilizamos para celebrar que un día Jesucristo resucitó de entre los muertos y resucitó para darnos vida y dárnosla en abundancia. En el nombre de Jesucristo yo le invito para que allá donde está en su hogar, con su familia, con su amigo, gloria al Señor, usted pueda tomarse ese tiempo para orar a Dios. En el nombre de Jesucristo, presentémonos como un culto, como un cuerpo, ¿verdad?, como un espíritu que va a dar ese culto, esa adoración a Dios en este momento, en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, te adoramos, Señor, en esta hora te glorificamos, Padre, porque solamente tú eres Dios, porque solamente tú eres, Padre, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sabemos que fuera de ti, Padre, no hay Dios. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria, te damos la honra y te damos gracias, Padre, porque a pesar de todo, Señor, nos has permitido, Señor, adorarte, porque a pesar de todo estamos con vida, estamos con salud, Señor. Y hoy estamos tomándonos este tiempo, Padre, para glorificar tu nombre, para unirnos, Señor, en oración, Padre, a clamar por misericordia, a clamar, Padre Santo, por cada una de las promesas que tú, Señor, has establecido para tu pueblo, por cada una, Señor, de las promesas que tú, Señor, tienes en tu palabra para tus hijos. Yo te ruego, Padre, en este día que bendigas a cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren allá en sus hogares, en sus trabajos, en cualquier lugar, Padre Santo, a todos nuestros amigos que nos escuchan, que por este medio, Padre Santo, están unidos con nosotros en adoración a ti, Padre. Yo te ruego, Padre, que los bendigas, Señor, y que les des de tu presencia, Señor, que toque su vida, que toque su corazón, Padre, que toque su familia en gran manera, los bendigas, Señor, que no falte, Padre, la salud, que no falte el alimento, Señor, en sus hogares, Padre Santo, que no falte, Señor, la sanidad, aleluya, en el nombre de Jesucristo, te glorificamos, Rey de Reyes y Señor de Señores, en este día, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice este pueblo de Guerrero Negro, Señor. En tus manos ponemos cada uno de los habitantes, Señor, de este pueblo. En tus manos ponemos, Padre, a todas las familias, para que tú des la protección, Señor, en estos tiempos difíciles, para que tú des el alimento, Señor, en estos tiempos difíciles, que no falte el trabajo, Señor. Bendice a nuestras autoridades, Señor, a los que nos gobiernan, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que tomen buenas decisiones. Señor, te adoramos, te damos gracias, Padre Santo, aleluya. Gracias, Cristo Jesús. De esta manera, hermanos, los invito para que allá donde estén en su hogar, con su familia reunidos, por ahí, hermano, abran su Biblia en el nombre de Jesucristo. En el Salmo 130, le invito por ahí, abra su Biblia, dice el Salmo 130, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana,
más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. De esta manera, hermanos, gloria al Señor, vemos a la luz de la palabra de Dios que en el Señor debemos esperar, que en él hay misericordia, que en él hay perdón. Gloria al Señor. En estos tiempos donde la humanidad es azotada por esta enfermedad y por estos acontecimientos mundiales que afectan a todos, gloria al Señor, a toda tribu, a toda nación, a toda clase social, ¿verdad? Y muchas personas y muchas que se dicen ser conocedores, dicen que Dios está castigando al mundo y que Dios está trayendo una plaga sobre el mundo. Pero hermano, yo te invito a que abras la palabra de Dios y que veas que la palabra de Dios dice que en el Señor hay perdón y que mientras hay vida hay esperanza, y que Dios ama al mundo y que Dios quiere perdonar al mundo. Gloria al Señor. Dice: si mirares los pecados, ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá estar en pie delante de la presencia de Dios si Dios mirara nuestros pecados? Gloria al Señor. Más que una aflicción, más que un castigo de Dios, podemos ver esto como una oportunidad para buscar al Todopoderoso, con una oportunidad para buscar al Señor de las misericordias. Yo te invito, amigo que nos escuchas, hermano, gloria al Señor, que veas esto como una oportunidad para ponerte bajo el abrigo del Altísimo, para ponerte bajo la protección de Dios, para que tú puedas comprobar cuán grande es la misericordia de Dios. Yo te invito a que clames por tu familia, que pidas esa protección de Dios, y verás que el Señor, más que estar, ¿verdad?, presto para castigar al mundo, lo que quiere el Señor es perdonar los pecados del mundo. Gloria al Señor, porque la misericordia de Dios es grande, porque la misericordia de nuestro Dios es infinita. Gloria al Señor. Yo le invito que nos acompañe en este día en adorar a Dios, que nos acompañe en este día en seguir orando, gloria al Señor. Y le invito también para que nos acompañe a escuchar palabra de Dios. Si usted quiere saber por qué suceden las cosas en el mundo y todos estos acontecimientos, escuche palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gloria al Señor. El Señor, Dios Todopoderoso, tiene todo bajo control. Gloria al Señor. Solamente debemos ponernos bajo su gracia, bajo su cobertura, y clamar a la gran misericordia de Dios. Así como, ¿verdad?, usted de esta manera nos está enlazando por este medio, yo le invito para que siga con nosotros. Gloria al Señor. En este momento, gloria a Dios, voy a dejar este lugar a nuestro hermano Refugio, ¿verdad? Gloria al Señor, para que él de alguna manera nos ministre en este momento con alabanza a Dios y en adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo le invito para que siga con nosotros y nos enlacemos con nuestro hermano Refugio, para que él de alguna manera esté metiéndonos a la adoración a Dios en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Paz de Cristo, mis hermanos. En esta hora es tiempo de celebrar a nuestro Dios, amén. Es tiempo de celebrar al Todopoderoso, a nuestro Dios, amén. En esta hora te invito a que lo hagamos juntos, amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible,
única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por tu sangre, libre soy, que somos libres, que somos libres y por tu sangre, libre soy. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace en su corazón, nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y yo danzo en el río, yo danzo en el
vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, paz de Cristo, es un gozo enorme el día de hoy saludarlos, ¿verdad? Una vez más, queremos decir, ¿verdad?, que estamos contentos, alegres, ¿verdad?, porque hemos llegado a la séptima iglesia, ¿verdad?, de el Apocalipsis, que Juan escribe, ¿verdad?, en la isla de Patmos, ¿verdad?, recibe la visión de todo el libro de Apocalipsis, si lo podemos decir así, y ahí es donde tiene la visión, ¿verdad?, y el mensaje para esas 7 iglesias que posteriormente estaría, ¿verdad?, redactando en la iglesia de Éfeso. Quiero decirle, ¿verdad?, que esta séptima iglesia nos lleva al periodo, ¿verdad?, último de la iglesia. Quiero solamente como introducción mencionar que en el libro de Oseas capítulo 6 versículo 1 y 2 nos habla de un tiempo especial que Dios, ¿verdad?, abandonaría al pueblo de Israel por la rebeldía de su corazón. Y este periodo, dice en Oseas 2, dice que el Señor dejaría, ¿verdad?, por la dureza de su corazón de Israel, que lo dejaría y lo abandonaría, ¿verdad?, porque él fue rebelde y el duro de corazón y se fue tras dioses ajenos, ¿verdad? Y nos dice: por 2 días voy a abandonar a mi pueblo Israel, lo voy a abandonar, pero al tercer día yo lo restauraré, lo juntaré, ¿verdad?, nuevamente lo reuniré. También recordando lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 36, 37 y 38, que es un contexto profético, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel. Nos habla entonces, hermanos, que Dios haría pacto, ¿verdad?, que Dios estaría trabajando por un periodo de 2000 años con la iglesia del Señor, con la iglesia gentil, con aquellos, ¿verdad?, que hicieron obediencia a su llamado. Y vemos nosotros desde la iglesia primitiva hasta la actualidad, vemos nosotros más de 1800, casi 1900 años, ¿verdad?, que hemos estado predicando en estas 6 iglesias pasadas. Y hoy yo me toca, hermanos, concluir la séptima iglesia, que los historiadores y los teólogos, ¿verdad?, los estudiosos de la palabra de Dios hablan que es el séptimo periodo de la iglesia, desde el 1900 hasta la actualidad. La iglesia del Señor, estamos hablando, ¿verdad?, desde el siglo del 1900, del siglo XIX
hasta el siglo XXI. Estamos hablando de que la iglesia del Señor estamos viviendo en el último periodo que el Señor profetizó que estaría trabajando con su iglesia. Pero después de que venga la culminación, ¿verdad?, de que el Señor levanta a su iglesia una vez más, ¿verdad? Lo digo en Oseas 6, habla de un periodo de 2 días, que la profecía tiene que ver con 2000 años, ¿verdad?, de historia de la iglesia, de la gracia de Dios, también conocida, el tiempo de la gracia. Bueno, en Oseas nos habla que después de esos 2 días el Señor empezaría a trabajar otra vez con el pueblo de Israel. Y si usted lee historia, ¿verdad?, el contexto del pueblo de Israel, veremos nosotros cómo se enlazan los tiempos de la iglesia con los tiempos de Israel. Y por ahí estaremos compartiendo en un estudio especial, ¿verdad?, enlazar Oseas capítulo 6, Mateo 24, 34, donde el Señor dice: de cierto te digo que no pasará esta generación sin que vean, ¿verdad?, los sucesos que yo he hablado, dijo el Señor, antes del fin, ¿verdad? Habrá guerras, pestes de guerras, destrucción, y el Señor abre un panorama, ¿verdad, hermano?, tribulatorio de lo que ha de acontecer antes del gran día del Señor, antes de la gran tribulación. Mateo 24, 34 nos da una luz, ¿verdad?, profética, de que habría una generación que no pasaría sin que antes se cumplieran los tiempos del Señor. Y a modo de introducción lo digo, hermanos, ¿verdad? Desde el 1948 a la actualidad, la historia nos dice, ¿verdad?, que Israel ha tenido 72 años ya como nación. Ahora en mayo el pueblo de Israel, el pueblo judío, celebra 72 años como nación. Y esto a nosotros nos tiene que abrir los ojos, porque el Mateo 24 hace referencia a que de cierto no pasarían los sucesos, ¿verdad?, los acontecimientos, sin que pasara esa generación, ¿verdad?, que el Señor empezaría a cumplir sus tiempos proféticos. Y bueno, muchos dicen: ¿cuál es esa generación? ¿A qué generación se refiere? Bueno, hermanos, Mateo 24 hace alusión cuando Cristo o el Señor restauraría la nación de Israel, y entonces, ¿verdad?, juntaría de las naciones, dice la historia, a su pueblo, y luego, ¿verdad?, empezaría a trabajar con él. Para que el Señor pueda tratar y trabajar con el pueblo de Israel, es necesario, ¿verdad?, que se cumpliesen momentos en la historia proféticas, y una de esas fue en el 1948, donde Israel se constituyó nación, ¿verdad? La ONU declaró nación a Israel. Y si usted lee en el libro de Proverbios, nos dice la historia, ¿verdad?, que una generación culmina de 70 a 80 años. Por lo tanto, si usted y yo contamos desde que se ha declarado a Israel como nación hasta la actualidad, tiene una historia, ¿verdad?, ya compuesta como nación de 72 años. Está a 8 años para que culmine esa última generación. Y bueno, es necesario que nosotros abramos los ojos espirituales, porque también en la actualidad estamos viviendo en el último periodo de la iglesia, donde sabemos que la iglesia no participa de la gran tribulación, pero la gran tribulación da inicio al trato que Dios tiene con su pueblo Israel. Hoy, hermanos, no puedo profundizar para tocar la profecía de Ezequiel 36, 37, 38 junto con Daniel, pero vamos a hacer un estudio especial para amarrar una cosmovisión desde el inicio hasta el fin, donde termina el periodo, inicia el periodo de la iglesia, cuánto tiempo, ¿verdad? Vemos nosotros que hay un periodo profetizado de 2000 años, para que después de que el Señor levante a su iglesia, entre en acción la gran tribulación para la nación de Israel. Hermanos, quiero invitarte a que hoy estemos muy atentos, ¿verdad? Porque esta séptima iglesia nos revela también en su significado el tiempo en que estamos viviendo. Te invito a que antes de leer la palabra de Dios, elevemos una oración para que el Señor nos tenga constantemente velando, preparándonos, hermanos, porque Cristo viene muy pronto por su iglesia. El día y la hora nadie la sabe, pero ciertamente el Señor dijo: yo daré señales, y estén velando y estén atentos para que ustedes, ¿verdad?, puedan velar y ver los acontecimientos que el Señor encerró en su palabra, ¿verdad?, que Él nos reveló en mucha tipología para que nosotros
comprendamos el tiempo. Algo que me agrada de Daniel, hermanos. Daniel nos dice que después de 68 años de cautiverio, cuando usted lee el libro de Daniel, dice la Biblia que Daniel buscó entender los tiempos en los que estaba viviendo, porque sabía que la profecía de Jeremías, que profetizó 70 años de esclavitud, él comprendió que estaba a 2 años de esa culminación de ese tiempo profetizada. Por lo tanto, él buscó la revelación, y en el libro de Daniel nos dice que Dios le dio la revelación de lo que aconteciera con su pueblo Israel, que lo que acontecería con la manifestación del Mesías, con la destrucción del templo de Salomón y con algunos acontecimientos proféticos que darían inicio a la iglesia de Dios. Y esto nos revela los 7 periodos que nosotros hemos estado predicando, y es necesario que nosotros, hermanos, estemos preparados para la venida del Señor. Oremos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido en esta hora que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, nuestra congregación, porque sin duda, Señor, esta pandemia ha venido a sacudir. Esta pandemia, Señor, ha venido a sacudir a las naciones, Señor. Ha venido, Señor, este terremoto, Señor, de enfermedad a sacudir la fe, la posición, la política. El mundo entero ha venido a sacudir y ha venido también a despertar a nuestra iglesia. Es decir, levántense, abran sus ojos, porque los tiempos del Señor no están lejanos. Porque tus juicios, Señor, siempre, Señor, están presentes, Señor Jesucristo, ante tu palabra, y es necesario que la iglesia estemos velando. Bendigo nuestra congregación, Señor. Bendigo, Padre Celestial, nuestras vidas, y yo declaro, Señor, una fe fortalecida en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Hermanos, pueden tomar su lugar. Voy a leer el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Hablando pues, hermanos, sobre el último periodo de la iglesia y el mensaje especial para esta iglesia. Hermanos, nos dice en Apocalipsis 3:14 el mensaje a la Odisea. Es importante saber, ¿verdad?, que Antíoco le puso a la ciudad, ¿verdad?, a esa ciudad, la Odisea, en honor a su esposa. Sin embargo, nos dice que después él se divorció con el tiempo de su mujer y le quedó por nombre la Odisea. Y quiero decirle también que antes de leer este pasaje, les voy a dar el significado de la Odisea para que usted pueda ver con un lente espiritual, porque el Señor en una manera es muy duro. En todas las iglesias el Señor, hermanos, resalta 3 cosas que Él está juzgando. El Señor, hermanos, en todas las iglesias refiere decir: yo conozco tus obras. Después, hermanos, no solamente el Señor nos dice: yo conozco tus obras a unas iglesias, sino que también el Señor dice: yo conozco tu doctrina. Algunos les decía: yo sé que tú te mantienes en la doctrina, yo sé que tú peleas, ¿verdad?, defiendes, te mantienes, ¿verdad? Y también el Señor le dice: hay un pueblo en medio de estas 7 iglesias que siempre se ha mantenido fiel, excepto, ¿verdad?, Teatira, que Sardis, que yo explicaba días anteriores, que había unos muy pocos guardados para la venida o para la recompensa del Señor. Encontramos nosotros que el Señor le dice constantemente a las 7 iglesias: yo conozco tus obras. Y eso es importante, hermanos, porque la Odisea significa juicio. La 7ª iglesia, hermanos, significa juicio. Y cada una de las 7 iglesias, hermanos, el Señor le dice: yo conozco tus obras. Hermano, esto es muy importante, porque encontramos nosotros un significado espiritual en la iglesia de la Odisea, que va a dar final a la iglesia de Dios, y los únicos que van a ser
levantados en gloria. Esto es importante, hermano. Los únicos que seamos levantados, y me incluyo porque yo creo que todos queremos ser levantados por nuestro Señor Jesucristo. Yo si le pregunto a usted, le diría: hermano, ¿usted se quiere ir con Cristo cuando Cristo venga por su iglesia? Por supuesto, todos queremos decir amén. Yo quiero irme con el Señor. Y por ello es importante esto. La Odisea representa el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Es el último tiempo de la gracia de Dios. Y por ello es quien se levante, hermanos, quien se ha levantado, es porque ha de haber sido enjuiciado. Quien se ha levantado en la venida de Cristo, hermanos, no va a ser levantado para condenación, sino va a ser levantado para justificación. Por eso la palabra de Dios constantemente nos enjuicia. Dice la palabra de Dios que quien escucha este mensaje, más le vale no haberle escuchado, porque ya es juicio la palabra para aquel que la escuchó. Mas en cambio aquel que la toma, la palabra de Dios, no solamente nos enjuicia, sino que también nos santifica, nos justifica, nos limpia, ¿verdad? Nos renueva. Y este es el poder de la palabra. La palabra de Dios es nuestro juicio. Pero cuando Cristo venga, Él se llevará una iglesia aprobada, y estaremos un día delante del Señor diciendo: el Señor dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra. Y esta acción de entra es una aprobación. Es haber dicho: te he estado evaluando, te he estado observando, he visto tu caminar, he visto, ¿verdad?, tu manera de vivir. Entra al gozo de tu Señor. Porque, hermanos, hay un juicio que la palabra de Dios hace a la iglesia, pero también hay un juicio para aquellos que rechacen la palabra de Dios. Y esto, hermanos, nos revela el final de la gracia, el final de la iglesia de Dios. Cuando Cristo venga por su iglesia, todo aquel que se quede y que se le haya predicado el evangelio será enjuiciado, o le tocará ver los 7 años de la gran tribulación. Y si hoy, hermanos, imagínense usted, con esta pandemia, hermanos, con esta pandemia uno se vuelve loco, no sabe qué va a pasar. Imagínese usted en la gran tribulación, viendo cómo el Señor empieza a desatar las 7 trompetas que tienen que ver con los juicios de Dios. Hermano, va a ser algo terrible. La gran tribulación va a ser algo, hermanos, terrible. Yo no sé, hermanos, muchos disputamos en lo que va a pasar después de la gran tribulación. Hay unos que dicen, ¿verdad?, que va a tocar ver al anticristo, que va a venir el sello de la bestia, que va a venir, ¿verdad?, el pacto de los 3 años y medio, se rompe el pacto, y muchos deducen lo que va a pasar después en la gran tribulación. Pero algo estoy seguro yo no quiero estar en la gran tribulación. A mí me preocupa que la palabra de Dios sea vivida en mi vida, para que Dios me aparte y no vea los juicios para las naciones. Porque otro significado acuñado a la Odisea es juicio a las naciones. Y esto tiene que ver que una vez que la iglesia sea levantada, que los santos seamos levantados, Dios empieza a traer juicio para las naciones. Pero otro también teólogo acuña a que significa el juicio a un pueblo, juicio al pueblo de Dios, juicio para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia por 2000 años ha sido enjuiciada. Y hablo enjuiciada pues porque hemos caminado en la palabra de Dios. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayan vencido y los que estemos con vida seremos transformados. Pero cuando Cristo nos transforma, quiere decir que hemos sido hallados, hermanos, fieles delante del Señor. Porque a nadie el Señor lo va a llevar al cielo o a su tribunal para decirle: ya estás aquí en las bodas del Cordero, ahora te llevo para abajo para el juicio del gran trono blanco. No, el juicio del gran trono blanco que aparece en el capítulo 22 de Apocalipsis del 21, ese juicio será para otro periodo y para el pueblo de Israel y para otras tribus y lenguas
que haya el Señor trabajado después del reino milenial, que eso es otro tema a tratar. Pero yo quiero decirle que esto, hermanos, la Odisea nos revela que es el último periodo en el cual la iglesia, desde el 1900 a la actualidad, es el último periodo de la iglesia. Ahora, yo le voy a decir esto tan muy simple. Estamos en el año 2020 y los historiadores dicen lo siguiente: Cristo o el cristianismo arranca del año 30 después de Cristo. Del año 30 a la actualidad hay un promedio de 1990 años. ¿Qué quiere decir? Que muchos atribuyen a esos 10 años que aún la iglesia está en transición. Dicen, todavía hace falta 10 años para que se cumplan los 2 días que marca el libro de Oseas capítulo 6. Yo no sé, hermanos, porque de ahí se hace más teología. Muchos dicen, de estos 10 años en adelante, del 2020 al 2030, es muy probable que se esté considerando los 7 años de la gran tribulación y el periodo de gracia final de la iglesia de Dios. Yo no lo sé. Lo que sí vemos nosotros es que los tiempos del Señor se están cumpliendo. Hermanos, mire esto. Empieza este capítulo diciendo: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto es precioso porque en todas las iglesias se da el mensaje al ángel de la iglesia, o al mensajero, o al pastor. Los pastores, hermanos, en todas las décadas y en todos los periodos, debemos de nosotros en este tiempo pedirle al Señor nos dé gracia, nos dé sabiduría para pastorear, para dirigir, para poder nosotros llevar al pueblo de Dios a las promesas de la vida eterna. Algo que es muy difícil, hermanos, es el pastoreo. Si no, pregúntenle, hermanos, a Moisés. Moisés, hermanos, por 40 años dirigiendo al pueblo, pastoreando al pueblo de Israel. Y hermanos, al último, casi dice la historia, ¿verdad?, que el Señor le dijo: te voy a permitir nada más ver de lejos la entrada a las promesas eternas. Te las voy a dejar ver de lejos porque cometiste un gran error, golpeaste la peña y eso te va a costar. Hermanos, vemos nosotros que Moisés quedó antes de la tierra de Canaán. Sin embargo, vemos que es un trabajo difícil la pastoral. En este tiempo, en esta década, es muy difícil pastorear, porque hay una autonomía en el pueblo, porque el pueblo está muy despierto del sentido, ¿verdad?, que hay mucha literatura, que hay muchas cosas, que hay mucho, ¿verdad?, que está en nuestras manos, y esto a nosotros nos llena, nos nutre, y esto a la misma vez se convierte en argumento para decir como que si estamos en un tiempo donde podemos beber de muchas fuentes, ¿verdad?, y desprendernos de las cosas primordiales. La Biblia nos dice, o la historia nos dice, que la Odisea era un pueblo, hermanos, con mucha influencia, tenía mucho estudio, y aparte es una ciudad muy rica, es una ciudad próspera, es una sociedad, ¿verdad?, de ganadería. Hay mucha inversión, se acuñan monedas, hay un estatus, ¿verdad?, rico. Y nos dice la historia, hermanos, fíjese esto bien importante, que en el año 6, si no me equivoco, en el año 6 después de Cristo, en el 600 después de Cristo, déjelo, lo confirmo, en el año 60 después de Cristo, vino, hermanos, a este lugar de la Odisea,
vino un terremoto. Y este terremoto, nos dice la historia, que devastó toda la ciudad y la dejó en ruinas. Y también por eso la importancia del significado de juicio. Porque vino un terremoto, hermanos, y un solo terremoto le dio, hermanos, a esta ciudad, que era muy rica, que era muy poderosa, hermanos, sacudió y destruyó todas las ciudades. Toda la ciudad. Y esto nos revela, hermanos, que hoy en día hay naciones, hay pueblos, hay lugares que se sienten seguros en su poder político, se sienten seguros en su sociedad ficticia. Pero vemos nosotros que cuando Dios declara sus juicios, no hay nada que se detenga en su poder. Él estremece al más rico, Él estremece al más millonario, y cuando Él declara un juicio, no hay quien escape de Él. Y esta iglesia de la Odisea nos dice: despierta, iglesia del Señor, porque los juicios de Dios vendrán pronto y será cosa terrible, será cosa, ¿verdad?, que hay que preocuparse. Dice la historia, nos dice la Biblia, cuando venga el tiempo de la gran tribulación, ay de la que esté encinta, ay del que esté, ¿verdad?, por allá distraído, porque entonces correrán a los montes, correrán a lugares seguros. Pero ¿sabe qué? No habrá lugar seguro. Porque cuando el Dios, el Señor, empiece a derramar sus juicios sobre las naciones, será gran día, ¿verdad?, de miedo y de temor y de gran tribulación. Por eso la Odisea hoy nos dice: iglesia, prepárate, porque vienen juicios para las naciones, pero vienen promesas para aquellos que andemos en el Señor. Y eso es importante, porque nos dice, hermanos, la Biblia y los historiadores, que el Señor se presenta diciendo: habla al ángel de esta iglesia y dile: el verdadero. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, te dice esto. Se presenta como aquel amén, como aquel que a sus promesas dice amén, como aquel que dio desde el inicio, ¿verdad?, desde hace 6,000 años, ¿verdad?, nos dio promesas de redención y de vida eterna. Aquel que dice amén a sus promesas, aquel que nos dio palabra, y Él dice: yo soy el testigo, el que dice amén a su palabra, y aquel que creó todas las cosas. En Colosenses nos dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, fueron creadas por medio de Él y para Él. Aquel que creó la iglesia, aquel que estableció su iglesia, aquel que le dio vida a su iglesia, aquel que le dio soplo de vida al hombre, aquel que creó todo y formó todo y le dio redención a la iglesia. Él te habla. Él hoy te dice: aquel que ha dado promesas, y así mismo se dice el amén, te habla hoy. Si Él dijo que Él vendría por su iglesia, Él mismo se dice amén. Porque muchos tienen por tardanza su venida, pero aquel que dice: yo dije que vendría, y a esto digo amén, y yo me doy por testigo, porque Dios, Jesús, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que vendría por una iglesia, Él dice: te habla el amén. El que te dice: sí, así es, así será, y indiscutiblemente vendré por mi iglesia. Aunque muchos la tienen por tardanza, te habla el amén, te habla el testigo, te habla el verdadero, te habla el Dios y la vida eterna, el verdadero, el que no miente, el que no se equivoca, el que cuando habla un designio lo cumple. Él te habla y te dice: pronto vendrá a hacer juicio a las naciones. Pero antes de que vengan los juicios, vengo a hacerle justicia a mi iglesia.
a los mártires y a aquel remanente que por más de 1900 años se guardó para mí, buscando mi promesa y muriendo, como dicen Hebreos, murieron como viendo al invisible. Murieron como viendo a aquel que dice amén, como aquel que es verdadero, como aquel que dio una promesa y que no miente. A ellos también les habla. Él te habla hoy y te dice: yo conozco tus obras. Quiero decirle que este mensaje está dirigido, hermanos, a una iglesia o a un cristianismo que no se deja digerir por Dios. Usted va a ver, hermanos, que el Señor le va a decir a esta iglesia, le dice: te habla aquel que es verdadero y fiel, pero yo conozco tus obras. Y le dice que ni eres frío ni caliente. Y en otras palabras, el Señor le está diciendo: eres una iglesia, o era una iglesia, hermanos, que no se deja digerir. Dios quiere una iglesia, hermanos, que nos dejemos guiar, que seamos movidos por su Espíritu Santo y que seamos una iglesia, hermanos, caliente. Nos dice la historia, hermanos, que en la Odisea había aguas, había fuentes de aguas termales, minerales, aguas termales, pero imbebibles. Aguas, hermanos, verdad, este pueblo era un pueblo o una ciudad muy rica. Tenía mucho ingreso. De hecho, cuando en el 60 después de Cristo no permitieron ayuda extranjera, porque tenían capital para ellos reconstruir aquello que aquel terremoto había ocasionado. Pero ¿sabe qué? Qué triste es cuando alguien tiene todo, pero menos cómo saciar su sed. Ellos no tenían aguas bebibles, tenían aguas contaminadas, se puede decir, porque eran aguas minerales o aguas térmicas. Y esta agua, hermanos, no era para beberse. Por lo tanto, nos dice que esta iglesia de la Odisea estaba cerca de la iglesia de Colosa, o de la ciudad de Colosa, donde Pablo nos dice, verdad, que él estuvo constantemente intercediendo. Ahí en Colosenses 2:1 nos dice, verdad, y en Colosenses 4:15 nos dice que Pablo conocía esta ciudad de la Odisea y que muchas veces escribía desde la iglesia de los colosenses o de la iglesia de Colosas. En Colosenses 2:1 nos dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo. Hermanos, Pablo sabía la posición de esta iglesia, esta ciudad y este pueblo. Era un pueblo rico, era un pueblo, verdad, con gran potencial económico. Era un pueblo, hermanos, verdad, con un estatus bueno, gloria a Dios. Pero dice Pablo: yo quiero ir a que me conozcan y a consolar a aquellos que aquel terremoto los acechó y casi destruyó completamente su ciudad. Quiero ir a consolarlos, quiero ir a consolar su corazón, para que unidos en amor alcancen o hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Si alguien comprendía el contexto de riqueza, era la Odisea. Pero aún con tanto poder y gloria, con tanto poder, no servía nada de ello, porque un terremoto era capaz de destruir dicha ciudad.
Y de la misma manera, hermanos, el hombre necesitamos ser digeridos para vivir en la voluntad de Dios. Porque, hermanos, el Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y usted y yo conocemos ese contexto. Yo creo que nadie va a un restaurante para comer un platillo frío. Yo no sé, ¿verdad? Si mi hermano Ari, que me está grabando, él le gusta decir: deme un platillo el más rico, bien frío o tibio. No, nadie va a un restaurante para comer una comida fría. Nadie va por un caldo que se lo den frío, nadie. A lo menos que sea como su servidor, que me gusta tibio, porque solamente así me lo puedo comer. Pero hay gente que le gusta un café hirviendo, es más, calientan la taza y le ponen doble fuego, ¿verdad? Y la calientan 2 veces y después del café hirviendo. Yo creo que a esta gente que le gusta hacer café, cuando se lo dan tibio lo vomitan. El Señor le está diciendo: iglesia, yo vendré pronto a hacer juicio sobre las naciones, pero vengo también para una iglesia que se deje digerir por mí. Porque nadie, hermanos, ¿verdad? Dios no viene por una iglesia que no quiera vivir dentro de su voluntad. Dice por ahí, me agradó esa anécdota que hace mucho escuché en una clase de teología. Un compañero, ¿verdad? Martín Soki, hablaba sobre un bistec y hablaba acerca de esta porción, y se me quedó grabada porque decía que había un bistec, ¿verdad? Que a la hora de que el hombre lo ingirió, dice la anécdota, ¿verdad? Que aquel bistec decía: yo no quiero, ¿verdad? Que se le pegó por ahí en el estómago al ser digerido, y decía, ¿verdad? Dice que hablaba con el estómago y le decía: déjate digerir. Y le decía: no, yo quiero seguir siendo bistec. Aquel pedazo de alimento, decía: yo quiero seguir siendo bistec. Le decía: no, mira, déjate digerir, vas a ser parte de este cuerpo. Y le decía: no, yo quiero seguir siendo bistec. Y le decía: mira, si tú te dejas digerir, tus nutrientes se van a adherir a este cuerpo, vas a ser más nutritivo, vas a servir mejor. Y decía: no quiero ser parte de este cuerpo, déjate digerir. Tanto fue que no se dejó digerir este pedazo de bistec, que entonces aquel hombre lo vomitó. Y esto no se me olvida, hermanos, porque sin duda Dios quiere una iglesia, hermanos, que seamos digeridos por su voluntad. Que nosotros, hermanos, vivamos bajo su voluntad. Que nosotros nos dejemos guiar por su Espíritu Santo, para que cuando Cristo venga por una iglesia que haya vivido en su voluntad. Y no un Jonás, hermanos, no un cristiano como Jonás, que el Señor le decía: vete a Nínive, y él decía: no, yo me voy a Tarsis. Un hombre, ¿verdad? Que el Señor le decía: quiero que hagas esto, lo otro, y él decía: no lo voy a hacer. Dios quiere una iglesia que nos dejemos digerir, mover y guiar por su palabra. Dios quiere que seamos una iglesia como una oveja que se deja guiar por su pastor. Y yo no hablo de este pastor humano, sino el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios viene por una iglesia que se deje guiar y digerir por su Espíritu Santo. A veces la palabra de Dios nos muestra los errores, las faltas, y pareciera que a veces, en vez de ser oveja, parecemos cabritos. Los cabritos, hermanos, no se dejan guiar. Los cabritos, hermanos, no se dejan pastorear. Los cabritos son autónomos. Los cabritos le llaman lo novedoso, pero la oveja no. La oveja se deja guiar por su pastor. La oveja no tiene buena visibilidad, por lo tanto necesita ser guiada por su pastor. La oveja es dócil, la oveja es humilde, la oveja, ¿verdad?, es audible a la voz de su pastor. Y Dios quiere que usted y yo seamos una iglesia preparada para que Él diga: iglesia, ha llegado el tiempo de partir. Escuchamos su voz y seamos levantados en poder y gloria y un cuerpo glorioso. Dios quiere que seamos una iglesia librada de los juicios de esas naciones, que en su momento el Señor vendrá para confundirlos y destruirlos por su palabra y su poder. Hermanos, en la Odisea había aguas imbebibles. Tenían que traer aguas, ¿verdad?,
de Colosas. Muchos dicen, ¿verdad? Otros teólogos aportan que era tanta la distancia de donde se jalaba el agua de Colosas, que cuando llegaba, ¿verdad?, a sus depósitos, llegaba caliente el agua e era imbebible. Por donde sea que usted lo vea, llegaban las aguas tibias, y a nadie le gusta tomar aguas tibias para quitar la sed. Todos queremos aguas refrescantes, aguas, ¿verdad?, que sacien, aguas, ¿verdad?, que nutran, aguas, ¿verdad?, que se disfruten. Y Dios quiere, hermanos, que seamos una iglesia, hermanos, que vivamos bajo su voluntad. Aguas, que seamos ese pueblo que Él se elogie de que seamos su pueblo. Recuerde usted, ¿verdad?, cómo se abrían los cielos ante Jesús diciendo: he aquí mi hijo amado, en el cual hay contentamiento. Jesús, ¿verdad?, nos enseña que Él, ¿verdad?, en algún momento en el que Getsemaní dijo: Señor, si fuera de mí, que no beba yo de esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios viene por una iglesia que no haya vivido bajo su propia voluntad, bajo su propio pensamiento, sino una iglesia que le hayamos dicho: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad en mi vida. Que nuestras vidas, hermanos, seamos hombres digeridos por el Señor. Que seamos hombres, ¿verdad?, que el Señor diga: este es a quien me agrada. Primera iglesia de Guerrero Negro es una iglesia en la cual me deleito, porque me busca, porque se ama, porque es una iglesia que constantemente vive bajo la guianza y la dirección de mi palabra. Qué precioso, hermanos, qué maravilloso que seamos una iglesia digerida, que nos dejemos digerir, que nos dejemos guiar, que nos adhiremos al cuerpo de Cristo, que digamos: yo soy parte de la iglesia del Señor, yo soy parte del cuerpo de Cristo, que seamos parte del cuerpo de la iglesia gloriosa, que el Señor vendrá muy pronto. Y que no seamos no seamos hombres y mujeres que no nos adhiramos al cuerpo y a esa iglesia amada. Una iglesia que viva en santidad, una iglesia que viva bajo su temor, una iglesia que le estemos buscando, una iglesia que estemos guiados, ¿verdad?, constantemente por su Espíritu Santo. El Señor le dice a esta iglesia: mira, tú eres una iglesia que no eres ni fría ni caliente. Pero dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, Dios viene por una iglesia ferviente, una iglesia fiel, una iglesia que estemos enamorados de Él. Una iglesia, hermanos, empapada, que nos deleitemos, ¿verdad?, por su preciosa palabra y por sus promesas. Que cantemos, ¿verdad? Solo me imagino. Yo no sé si usted se imagina estar delante de la presencia de Dios, decirle: Señor, yo estoy listo para estar contigo. Yo estoy listo para que cuando tú vengas, Señor, y vengas a hacer los juicios para esas naciones, aquí estoy como esa iglesia tuya. Una iglesia, Señor, apartada para ti. Hermanos, pronto vendrá el tiempo de la cosecha, donde Cristo vendrá por su iglesia, por su amada iglesia. Y el Señor va a separar el trigo de la cizaña. El Señor va a separar de aquellos que no se quieren dejar digerir, de aquellos que no se quieren adherir a su cuerpo, aquellos que no queremos, ¿verdad?, sujetarnos a su palabra, que no queremos vivir bajo sus principios. Pero yo quiero ser parte de esta iglesia gloriosa. Yo creo que usted y yo, hermanos, queremos ser parte de esa hermosa iglesia. Hoy oremos y digamos: Señor, yo quiero ser parte de esa hermosa iglesia tuya, que se deje digerir por tu palabra, por tu presencia, y que nos dejemos guiar por tu Espíritu Santo. Yo bendigo a nuestros jóvenes, bendigo a las damas, bendigo a los varones de nuestra iglesia. Hermanos, hoy oremos al Señor y digamos: Señor, yo soy parte de esta iglesia, yo soy parte, mi familia es parte de esta iglesia. Aquí hay un pueblo, aquí hay una casa, Señor, que somos parte de esta iglesia tuya.
que nos dejemos digerir. Aquí están nuestras vidas, Señor. Cada día úsalas, llénanos. Hermanos, esta ciudad dice, ¿verdad?, que era una ciudad muy rica. Y el Señor dice, porque tú dices, porque tú dices, yo soy rico. Pero dice el Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, aquellos que no nos dejamos digerir por el Señor, aquellos que no somos guiados por el Espíritu Santo, el Señor dice, te voy a decir lo que eres cuando no eres guiado por mí. Y empieza a decir el Señor, tú eres desventurado. O sea, en otras palabras, no hay bendición en ti. Eres miserable. Mira, hermano, qué tremendo. Tenía mucho dinero este pueblo, pero sin Cristo y sin ser guiados por Él, podemos tener muchas bendiciones, pero somos miserables. Le dice, tú eres pobre, y aparte de pobre, ciego, y aparte, y dice, ciego y desnudo. En otras palabras, el Señor le dice, eres un hombre que no tienes nada. Y el Señor le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El Señor le dice, mira, tú no tienes nada. Puedes tener buenas cosas aquí en la tierra, pero ¿de qué te sirve si acá en el cielo no tienes nada? Y es ahí donde el Señor nos confronta. Nos dice, hermano, si nosotros no somos digeridos por el Señor, no nos movemos en su voluntad, dice el Señor, haz tesoros allá en el cielo. Si algo debe de preocuparnos es hacer tesoros en el cielo, donde el orín ni el ladrón corrompe, ni nada, cosa incorruptible puede entrar. El Señor le dijo, ¿verdad?, aquel hombre, despójate de todo aquello, véndelo y después sígueme. Y el Señor le dijo, ¿verdad?, es más fácil que entre un rico al reino de los es más fácil que entre el reino de los cielos, ¿verdad?, que entre más fácil un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Porque cuando el hombre tiene muchas comodidades, se vuelve autónomo y se vuelve quizás orgulloso y se vuelve quizás vanidoso. Y esto, hermano, nos lleva a un reemplazo de la búsqueda de intimidad con Dios. Pero encontramos nosotros en la palabra donde el Señor dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que compres realmente cosas eternas, que hagas tesoros, que tengas riquezas en el reino de los cielos, que hagamos tesoros en la eternidad, que realmente, hermanos, hagamos riquezas en las cosas eternas. Y el Señor le dice a esta iglesia, le dice otra cosa, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, porque tú eres pobre. Y no solamente eso, sino y vestiduras blancas para vestirte. La Odisea también tenía muchas ovejas de lana negra, y de esa lana también había gran industria textil. Se hacían alfombras muy caras y vestidos muy caros también. Pero al igual, hermanos, que
Sardis, cuando yo predicaba en Sardis, las vestiduras tienen que ver con la santidad. Y el Señor dice: una iglesia que no se deja digerir por mí, una iglesia que no es fría ni caliente, sino que es tibia, es una iglesia que no está vestida de la forma correcta y adecuada. Por lo tanto, yo te invito no solamente, hermanos, dice, a que hagas tesoros en el cielo, sino que te vistas con vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El hombre a veces, hermanos, no se da cuenta que está desnudo. Usted recuerde a Adán. Adán, hermanos, se cubrió de una forma con su esposa de arbustos, y el Señor le dijo: no, tú estás desnudo. El Señor vistió a Adán y a Eva. Y de la misma manera Cristo ahora nos ha vestido con su sangre preciosa. Él nos ha lavado y nos ha limpiado. Pero había una iglesia, hermanos, aquí que no estaba trabajando en las cosas eternas, no estaba trabajando en la inversión eterna, y aparte no tenía vestiduras dignas, y su vida estaba desnuda delante de Dios. Y eso es importante, porque dice: tú estás desnudo delante de mí. Y le dice el Señor: yo te aconsejo, compre de mí oro para que tengas riqueza, y vestidos para vestirte, y unge tus ojos con colirio para que veas. Nos dice la historia, ¿verdad?, que la Odisea era un lugar con muchos laboratorios y de ciencia, y algo que elaboraba mucho era medicamento para los ojos, que era el colirio, para limpiar la vista, medicamento para la vista, para restablecer la vista. Y el Señor le dice: tú estás en un lugar donde hacen mucho colirio, donde hay mucho medicamento para los ojos. Es necesario que tú unjas tus ojos con colirio. Hoy, hermano, estamos en un tiempo, en una era donde necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Hay mucha teología fresca, ¿sabe usted? Hay mucho teólogo, hay mucho erudito, hay muchos hombres, hermanos, ¿verdad?, que enseñan y te dicen, ¿verdad?, esto, lo otro, aquello, y muy ortodoxos. Y eso es bueno. Eso es bueno. Pero el Señor dice: yo quiero que tú abras tus ojos espirituales, para que cada vez que entres a leer mi palabra, cada vez que tú estés caminando, no tropiecemos, que en nuestras vidas no haya tropiezo. Sabe que hoy en día muchos estamos teniendo problemas, muchos matrimonios con problemas fuertes, muchos matrimonios con los hijos, hay muchos jóvenes adulterando y fornicando, hay muchos matrimonios que están teniendo problemas, hay muchos, ¿verdad?, vientos de doctrina que están llevándose en este tiempo, están influyendo para confusión de la fe de la gente. Hay mucha gente que trae corrientes nuevas de doctrina, y el Señor dice: yo quiero que tú abras tus ojos. Yo quiero que abras tus ojos, porque yo en tiempos de la apostasía, siempre ha habido mucha apostasía, hermanos, y la apostasía se va a dar dentro de la iglesia. Muchos hombres, la apostasía tiene que ver con hombres que profesaban fe, que tenían una vida genuina, una vida ejemplar, pero de un momento a otro su estilo de vida cambió, y ahora viven como si nunca hubieran conocido a Cristo. Y muchos blasfeman de la fe, y otros se regresan a sus doctrinas donde Dios los rescató.
Y otros decían, yo creía que estaba bien, pero ahora me he alejado porque ahí en la iglesia ya esto y lo otro. Pero viene la apostasía, hermanos. Pero el Señor, ¿sabe qué? Nos dice, vienen pronto los juicios. Viene la gran tribulación pronto. Y la iglesia no va a ser parte de ella. Pero esta iglesia que no sea parte de esta gran tribulación o de los juicios de Dios, va a ser una iglesia que lave sus ojos con colirio y que constantemente vea. Que tengamos discernimiento espiritual, que tengamos discernimiento, hermanos, de las cosas que acontecen. A veces los que nos evangelizaron son los que se regresan, pero nosotros no debemos de poner la vista en el hombre. Tenemos que poner la vista en el Señor Jesucristo. Siempre en mi mente, hermanos, queda esto, y lo voy a platicar como un testimonio. Nunca se me va a olvidar que mis padres llegaron al evangelio por una mujer y por un varón que iban a la iglesia. Y esta mujer, hermanos, le dio cáncer. Y evangelizó a mi madre y a mi padre. Mi padre se bautizó, mi madre se bautizó, pero ella murió aún con cáncer. ¿Y sabe qué? Ella nunca se bautizó. Y esto me marcó a mí. ¿Cómo es posible que alguien le haya dado estudios a mi madre, a mi padre, y que los haya discipulado en buenos hombres de fe? Yo doy testimonio de mis padres. Y al último, esta mujer murió sin Cristo. Y a veces, hermano, vemos nosotros cosas incongruentes. Gente que quizás nos discipuló, gente, verdad, que nos ministraba, gente que nos decía hasta la muerte. Pero con el tiempo vemos nosotros, verdad, que en el cristianismo, desde la edad de 14 años que yo me bauticé, he visto muchos que se han quedado. Hombres con ministerio fuerte, hombres y mujeres que Dios las usaba, pero ¿sabe qué? Algo les pasó. Pero es necesario, hermanos, que usted y yo caminemos firme al llamado supremo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, yo camino y me extiendo hacia lo que está delante, olvidando lo que quedó atrás, pero caminando, perseverando, echándole ganas, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. No nos dice el que haya predicado, verdad, con una unción tremenda, el que haya tenido un don sobrenatural, el que haya tenido, verdad, 50 años de bautizado. No, nos dice el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una iglesia, hermanos, que constantemente seamos lavados, guiados, verdad, por el Espíritu Santo, y que nuestras vistas no estén en lo natural, en lo material, ni en el hombre, hermanos, verdad. Solamente debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por su palabra, por las autoridades eclesiales, verdad, por aquel hermano espiritual, por aquella hermana espiritual que nos va a dar un buen consejo, que nos va a dar una palabra que edifique, verdad. Dice Pablo, Santiago, oremos los unos por los otros y sobrellevar al débil. Nosotros como iglesia, si alguien está flaqueando, hay que fortalecerlo y cargarlo y decirle, ya falta menos, ya falta poco, ya menos llegamos. Pero necesitamos nosotros animarnos como una iglesia victoriosa y no ser de aquellos, hermanos, que damos el tiro de gracia. Porque a veces alguien, hermano, verdad, se ha enfriado, se ha entibiado y ahí ha andado dando tiros de gracia a la gente, verdad, que apenas anda caminando. Si usted, hermano, está batallando, si usted, hermano, está sufriendo, si usted está desalentado, yo hoy le digo, siga adelante, esfuércese, ya falta poco, Cristo viene pronto por tu iglesia. Vale la pena esforzarnos, vale la pena seguir caminando, vale la pena seguir dando pies hacia enfrente, pasos adelante. Yo sé que es difícil el caminar, hermano. Yo sé que es difícil las tribulaciones, las pruebas, los conflictos. Pero, hermanos, Cristo
Cristo tiene una corona. Cristo tiene, ¿verdad?, galardones. Cristo tiene promesas de vida eterna. Sigue adelante. Yo le invito hoy a esforzarse y a seguir caminando, porque Cristo viene muy pronto por su iglesia. No se canse. Yo hoy lo invito a que, si usted está desanimado, ore con su esposa, ore con sus hermanos y le diga a usted: ánimo. Yo hoy le digo: ánimo, ya falta poco, échele ganas, sigamos caminando, no se desanime. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Si usted siente que ya no hay fuerzas, si usted siente que ya no puede más, recuerde lo que dice la palabra de Dios. Dios da fuerzas al que no tiene ninguno. Dios da fuerzas al cansado. Dios fortalece, ¿verdad?, al débil. Nuestra fortaleza es el Señor. Hoy recuerde las palabras que el Señor le dijo a Josué: mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. Ya había caminado Josué 40 años con Moisés en el desierto, pero aún para Moisés ya había terminado la jornada, pero para Josué todavía tenía que seguir caminando y conquistando. Hermanos, muchas generaciones ya están descansando en el Señor como Moisés. Muchas generaciones a través de estos 7 periodos de la iglesia, muchos murieron en el Señor, pero si usted y yo estamos como Josué, el Señor dice: todavía sigue caminando, sigue esforzándote, sigue dando la milla extra, no te detengas, sigue caminando hacia adelante. Oh, gloria al Señor. Yo sé que muchos estamos angustiados. Yo sé que muchos estamos desalentados. Yo sé que muchos esta pandemia nos trae preocupados, pero la iglesia del Señor hoy se puede levantar y decir: oh Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, tú eres, Señor, mi roca, y en ti, Señor, descansa mi alma, y en ti seguiré caminando y perseverando. Porque tú vienes por una iglesia, hermano. Cristo viene por una iglesia vigente, espiritual. Una iglesia con sus ojos guiados por su Espíritu Santo. Dice, hermanos, ¿verdad?, la palabra de Dios en el versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si el Señor le estaba hablando duro, si el Señor le estaba hablando fuerte a esta iglesia, si Dios está hablando, hermanos, a esta iglesia diciéndole: ¿verdad?, tú estás desnuda, tú eres pobre, hermanos, es porque sin duda la palabra de Dios busca que el hombre se arrepienta. La palabra de Dios es dura, ¿verdad?, porque es más vale ser corregido a tiempo. Hoy que nosotros estamos, ¿verdad?, batallando y que casi, ¿verdad?, tropezamos, el Señor dice: levántate y corrige aquellas cosas, porque yo vengo a ti para castigarte y reprenderte. Porque, hermanos, el Señor dice que el Padre que ama a su Hijo lo corrige. Y estos 7 mensajes es para confrontar a la iglesia, pero no es para exhibir. El Señor no viene a exhibirnos y avergonzarnos. El Señor viene a reprendernos, para corregirnos, para que nosotros, hermanos, reaccionemos, oxigenemos espiritualmente y digamos: estoy mal en algunas cosas. Y el Señor dice: yo vengo a castigarte, yo vengo a reprenderte, porque te amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si algo necesitamos aprender hoy, hermanos, Dios nos ama. Y por este amor el Señor nos reprende para decir: si hay cosas en nuestras vidas equivocadas, mal enfocadas, cosas que hemos dejado, el Señor dice: hoy yo te reprendo y te confronto. No solamente, ¿verdad?, con este mensaje, sino con las otras 6 iglesias. Porque dice el Señor: voy a hacer juicio en algún momento.
Y yo prefiero hacerte juicio y reprenderte hoy que enjuiciarte para condenación eterna. Por eso, ¿verdad? Vemos nosotros los mensajes. Dios levantaba profetas. No recuerdo si fue Jeremías, ¿verdad? Que el Señor le dijo: mira, te voy a poner delante del pueblo para que reprenda su pecado y le declare su maldad. Si tú no lo haces, dice el Señor, si tú no lo reprendes, la sangre de ellos te la voy a demandar a ti. Pero si tú lo reprendes y ellos no se arrepienten, esa sangre no te la voy a demandar. Y así es el Señor, hermano. El Señor nos hace responsables a nosotros como pastores, a decir: iglesia, cambiemos de aquellas cosas que están mal, para que nosotros no perdamos derecho a las cosas eternas. Y el Señor nos dice, a mí en lo personal como pastor, me dice: Lucio, háblales a tu congregación. Es necesario esta palabra, porque el Padre ama y corrige, y es parte de su deber. No podemos dar pura, hermanos, no podemos dar puro emocionalismo. No podemos emocionar a la gente. Debemos de hablar la palabra, debemos de trazar la palabra, porque lo que transforma es la palabra de Dios. La que ordena las vidas es la palabra de Dios. Aleluya. Escuche esto: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Señor empezó a crear las cosas. El Señor empezó a crear el cielo y la tierra, y el Espíritu de Dios descendió y se movía sobre las aguas. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada y vacía. Pero ahí se empezaba a mover el Espíritu de Dios. Y esto es importante. A veces nosotros, hermanos, buscamos la llenura del Espíritu Santo, y el Señor se mueve. Usted y yo oramos y el Señor se derrama. Pero lo que transforma y hace un cambio en nuestras vidas es la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que el Señor empezó a ordenar lo que empezó, ¿verdad?, la reforma, la creación. Y dice su palabra que dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y cuando salió la palabra, las tinieblas huyeron, y entonces se estableció la luz. Algo, hermanos, que hace la transformación, o más bien lo que hace la transformación en nuestras vidas, es la palabra de Dios. Porque el Señor hizo todas las cosas por su palabra. Hermanos, la palabra de Dios se tiene que lanzar. La palabra de Dios es la que redarguye. La palabra de Dios es la que transforma. Es la palabra de Dios la que instruye, la que redarguye, la que transforma. Es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios se mueve, pero cuando Él nos da su palabra es la que transforma. A veces alguien puede estar en un culto muy pentecostal, pero es necesario la palabra. Hay gente, ¿verdad?, que se emociona y que en una en alabanza y en avivamiento, ¿verdad?, se mueve muy bonito la presencia de Dios, pero a veces no hay transformación. ¿Sabe por qué? Porque lo que transforma es la palabra. La palabra de Dios. Escuche usted, hermanos, en la parábola, lea usted las parábolas del sembrador. Dice: y salió el sembrador a sembrar, ¿verdad? Y tiró la semilla. Y esa semilla, hermanos, es la palabra de Dios. Hay gente que va a la iglesia y se goza y aplaude y se alegra, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios no la reciben y no puede haber una transformación. Hay mucha gente que llega a los cultos, se goza, pero la palabra de Dios no permite que haga ese cambio. Pero cuando la palabra de Dios cae, se recibe, aunque duele, aunque incomode, aunque nosotros nos sintamos incómodos. Es la palabra de Dios la que transforma. Usted recuerde que la palabra que dio fruto fue aquella que cayó en buena tierra y dio fruto. Pero ¿sabe qué fue? Fue la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, esta palabra nos lleva a nosotros. Nos lleva a nosotros, hermano,
a recibirla y a meditarla, decirle: Señor, tú vienes a hacer juicio muy pronto. El tiempo de la gracia, esos 2 días de Oseas capítulo 6, estos 2 días están por culminar. Las señales pronto, ¿verdad?, se van a acelerar. Y el Señor dice: yo voy a hacer juicio a las naciones y a aquellos que no me han aceptado. Más les hubiera sido mejor no haber escuchado. ¿Sabe por qué? Porque todas aquellas etnias y lugares donde nunca escucharon la palabra de Dios van a ser enjuiciados por su raciocinio, por la ley natural, dice Pablo. Los judíos van a ser juzgados por la ley, la iglesia por la gracia, y aquellos que nunca escucharon ni ley ni gracia van a ser juzgados, hermanos, ¿verdad?, por sus pensamientos, por su racionalismo, porque Dios en algún momento sí ha de traer juicio sobre las naciones y sobre toda lengua, tribu y nación. Recuerde usted que termina la palabra de Dios diciendo: y yo vi, ¿verdad?, delante del gran trono pequeños y grandes, ¿verdad?, ricos y pobres, de toda lengua, tribu y nación, delante del gran trono blanco. Hermanos, algunos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para justificación, y otros van a ser llevados al trono blanco. Pero de que hay juicios, hay juicios. Más vale nosotros, hermano, encontrar la justicia que nos redime, los juicios de Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por su palabra de misericordia, por su fidelidad en nuestras vidas, y ser librados de los juicios de Dios y llevados a las promesas eternas. Que nuestros ojos miren los juicios terribles, hermanos, que van a haber en la gran tribulación. Hermano, hoy el Señor dice: yo te estoy recordando y te estoy hablando. Mueve, quita aquellas cosas y arrepiéntete. Si algo busca el Señor, hermano, es que el hombre se arrepienta de sus malos caminos. Dios busca, hermanos, que nosotros nos arrepintamos de aquellas cosas que hemos hecho mal. Si hoy hemos hecho cosas mal, si en nuestras vidas hemos abierto puertas, si en nuestras vidas vemos cosas, hacemos cosas, hablamos cosas que no son agradables delante de Dios, la palabra de Dios dice: yo hoy te quiero decir: arrepiéntete, iglesia. Porque yo vengo, ¿verdad?, por una iglesia que busque mi palabra, que viva en mis propósitos, ¿verdad? Dice su palabra que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado, un corazón que se arrepiente, una iglesia humillada, una iglesia que esté velando, una iglesia que nos estemos limpiando de aquellas inmundicias de este mundo, ¿verdad? Y que constantemente digamos: Señor, yo soy parte de esa iglesia. Perdóname, Señor, si en mí ha empezado a haber ceguera, Señor, espiritual. Hoy, Señor, unge mis ojos con colirio. Hoy, Señor, que tu Espíritu Santo abra mi vista espiritual. Si en mi vida hay cosas, si en mi vida he hecho, si en mi vida he hablado, Señor, perdóname y permíteme ver, Señor Jesús, con tus ojos las cosas que acontecen, mi vida espiritual, para que yo busque enmendar mis errores. Qué precioso lo que decía el salmista en el Salmo, si no me equivoco, el Salmo 24, 25, dice: examíname, oh Dios. No recuerdo realmente el Salmo, pero dice: examíname, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, Señor, y ve en mí si hay caminos de perversidad, y guíame por caminos eternos. Hoy, hermanos, esta séptima iglesia nos lleva a hacer esta oración: Señor, examíname, oh Dios, examíname, pruébame, conoce mis pensamientos y ve en mí si hay caminos de perversidad. Perdóname, Señor, y guíame por las sendas que me van a llevar a la eternidad y a la vida eterna, Señor. Qué precioso. El Señor dice, hermanos, ¿verdad? Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entraré a él y me he sentado. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo. Perdón, hermanos. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, ¿verdad?, entraré en él. Entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Este versículo 21, 20, hermano, nos habla de una iglesia que es tremendo porque le está hablando a la iglesia. La iglesia ha desplazado al Señor y el Señor ahora está fuera de las puertas de la iglesia. Ahora el Señor está fuera, ¿verdad? Salmo 139, 23 dice, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, ¿verdad? Y conoce mis pensamientos y ve en mí si hay caminos de perversidad. Hermanos, esta iglesia de la Odisea tenía el Señor fuera de su casa, fuera de su corazón. Por eso el versículo 20 nos dice: qué terrible esta iglesia, está esperando al Señor, pero el Señor está fuera de ella. Dice, hermanos, ¿verdad? Aquí hoy te llamo, si oyes mi voz, abre la puerta, porque ya no estoy dentro, ahora estoy fuera. Yo te invito, déjame entrar, déjame ser parte de ti, déjame ser el centro de ti, porque me has reemplazado. Por eso hoy examinemos nuestras vidas y cuidemos de no haber reemplazado al Señor y estar viviendo haciendo nuestra voluntad y no la del Señor. Estar viviendo a nuestra manera y no ser digeridos por su voluntad. Ser una iglesia que quizás hoy mis planes están fuera de los propósitos de Dios. Hermano, qué bonita palabra. Yo, hermanos, he disfrutado esta preciosa serie, ¿verdad? Que he estado compartiendo con ustedes. Agradezco a todos los ayudas ministeriales, a todos mis hermanos que han estado participando, porque estas iglesias nos lleva hoy a hacer conciencia, a hacer un análisis espiritual de cómo estamos delante de Dios, para que nosotros estemos preparados para recibir a nuestro amado pronto. Dice el Señor en el versículo 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Yo quiero estar sentado con el Señor. Usted recuerda, hermano, los discípulos, ¿verdad? Que le dijeron, llegó aquella mujer diciéndole: maestro, yo te pido, Señor, que cuando tú estés en tu reino se sienten mis hijos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces, ¿verdad? Por ahí le dijeron unos: sí, tú, Chuy, ¿verdad? Como diciendo, no quieres nada más. Es algo, ¿verdad? Porque ¿quién no desea estar en el trono de Dios? ¿Quién no desea estar a la diestra del Señor en victoria? El Señor le dijo, ¿verdad? El Señor dice: el que venciere, el que permanezca después de este tiempo, yo lo sentaré conmigo en mi trono. Y es que, hermanos, cuando un gladiador vencía en la arena y gritaba Telios y ganaba y era triunfador, ¿verdad? En aquella arena de combate se sentaba el triunfador cerca del rey y era conocido y exaltado como el victorioso. El Señor nos dice, hermanos, que Él nos sentará a un lado de su trono como una iglesia victoriosa, una iglesia redimida, una iglesia que se guardó, una iglesia que perseveró, una iglesia que triunfó. Hermanos, usted y yo seremos esa iglesia. Yo lo declaro y lo creo. Primera iglesia de Guerrero Negro, a un lado del trono del Señor. Qué gozo, hermanos, qué alegría. Por eso dice el Señor: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Porque Él venció el poder del pecado, al diablo y a la misma muerte. Y de la misma manera, si nosotros vencemos, ¿verdad?, el mundo, las corrientes, las modas, la tibieza, todo aquello que nosotros, ¿verdad?, podamos vencer, el Señor dice: si tú también lo haces, te vas a sentar conmigo a la diestra de mi Padre. Gloria a Dios. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, qué precioso. Yo le invito, ¿verdad?, a que de esta manera demos gracias a Dios por esta hermosa serie de las 7 iglesias, ¿verdad? Concluyendo que estamos viviendo en el último periodo, y cosas se van a acelerar en estos días. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cristo vendrá pronto. Dios quiere una iglesia que digamos como Juan, ¿verdad? Diciendo, cuando escribió el Apocalipsis, decía: Señor, ven, ven, Señor. Una iglesia que deseemos que Él venga pronto por su iglesia. Señor, ven,
aquí estamos listos. Estamos caminando, estamos, Señor, buscando cada día vencer. Estamos venciendo, Señor. Estamos luchando contra las corrientes. Estamos luchando con nuestra carnalidad. Estamos luchando contra este mundo. Estamos luchando contra todo aquello, Señor, porque vamos a ser parte de esta iglesia victoriosa. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, aquí estamos hoy, Señor, delante de ti, para pedirte, Señor, que nos ayudes a perseverar. Ayúdanos a seguir caminando. Ayúdanos a seguir extendiéndonos hacia adelante. Vienes muy pronto, Señor. Vienes, Señor, por una iglesia fiel. Queremos ser, Señor, parte de esa iglesia. Queremos ser parte, Señor, de ese remanente que siempre se guardó para ti, Señor, en santidad. Una iglesia, Señor, que siga caminando. Esa iglesia que dice: en las luchas y en la prueba, la iglesia sigue caminando. Sigue caminando, nada la detiene. Gloria a Dios. Hermanos, seamos esta iglesia, porque Cristo viene pronto por nosotros. Hermanos, mi deseo es que Dios le bendiga, Dios le guarde. Pasamos a las alabanzas y, hermanos, con gozo y alegría digamos: somos una iglesia por la cual Cristo viene pronto, y no me avergüenzo de ser cristiano. Dios les bendiga, Dios los guarde. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Señor. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena
aumenta en mí tu gloria, oh Señor. Aumenta en mí tu gloria, oh Señor. Me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Me imagino, solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré y cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Me imagino que ese día vendrá y me encuentre yo frente a frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino, solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré y cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré y cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Bien, gloria al Señor. Dios bendiga, ¿verdad?, a nuestro hermano Refugio. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Dios, amigos,
que nos escuchan, ¿verdad? Que nos enlazan por este medio. Dios bendiga a nuestra iglesia, gloria al Señor, que de alguna manera está atenta a la adoración a Dios. De alguna manera el Señor ha puesto los medios para que sigamos en armonía con su espíritu y con nosotros, ¿verdad? Como hermanos, en el nombre de Jesucristo. Dios bendiga, ¿verdad? También a nuestro pastor por esta hermosa enseñanza, gloria al Señor, que el Señor le ha inspirado, que el Señor, ¿verdad?, le ha dado para que su pueblo se nutra con esa fuente de agua viva, ¿verdad?, que brota para vida eterna. Gloria al Señor. Dios bendiga los ministerios de cada uno de mis hermanos que hacen posible todo esto. Gloria al Señor. Y asimismo nos vamos a despedir de este culto, no sin antes, ¿verdad?, seguirlos invitando para que sigan enlazándonos por este medio, para que sigamos los cultos, ¿verdad?, próximamente. Los devocionales que se estarán transmitiendo también, ¿verdad?, para todo esto, para enriquecer nuestro conocimiento, todo esto para de alguna manera nutrirnos nosotros ese espíritu, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Gloria al Señor, y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Igual, ¿verdad?, recordamos, ¿verdad?, las escuelas de ministerio que se están transmitiendo. Gloria al Señor. Estemos, hermanos, atentos al programa de nuestra iglesia. Gloria al Señor, y que Dios los bendiga y bendiciones para todos. Gloria al Señor. Y recordemos que el Señor es nuestra victoria, que el Señor nos ha prometido que Él nos va a proteger y que Él nos va a alimentar. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor.